Buen día, querido buscador o buscadora, la espiral violeta. En el presente video, presentamos la primera parte de la lección 0. Antes de empezar, sugerimos que obtenga un cuaderno de anotaciones, para que apunte en él los aspectos más importantes de este video. Muchos de esos aspectos estarán reflejados en letras para ayudarle a que retenga lo esencial. Muy bien, comencemos. La lección 0 es la introducción de todos nuestros temas, por lo tanto, para empezar, debemos definir qué es misticismo. Al ser este un tema considerado espiritual, y, de alguna manera, asociado a la religión, es conveniente hacer una pequeña descripción de la influencia de la religión y la espiritualidad sobre el misticismo. El ser humano, como un ser social, está sometido a diversos agentes internos y externos que dictan las pautas morales y éticas, que definirán su forma de ser, actuar, incluso hasta de pensar, tanto individual como colectivamente. Diversos psicólogos, metafísicos y psiquiatras, han encontrado zonas religiosas en el cerebro humano, asociadas con diversas creencias espirituales. Casi todas las personas poseen creencias espirituales de diversa índole, la mayoría influenciadas por las religiones. Comentario importante. Cada vez que aparezcan estas estrellitas con un número dentro, implica que un determinado tema o comentario puede profundizarse en la referencia bibliográfica que brindamos. A su vez, revise la descripción del video para ampliar información al respecto. Aunque profundizar en esta referencia no es necesario para el curso de nuestras explicaciones, podrán satisfacer a las personas escépticas sobre los puntos que tocamos. Hacemos distinción entre espiritual y religioso, ya que no son lo mismo. La religión estudia las enseñanzas y dogmas acerca de la divinidad, teniendo como base un libro considerado sagrado por sus seguidores. Cada una de las tres principales religiones abrahámicas, monoteístas, tienen su libro sagrado y su profeta guía. Tal es el caso del cristianismo, cuyo libro sagrado es la Biblia, y su profeta guía es Jesús. Así para el Islam, es el Corán, y su profeta guía, Mahoma. Y por último, tenemos al judaísmo y su libro el Pentateuco, y a su profeta guía, Moisés. Seguramente, usted ya había escuchado sobre estas religiones o leído sus libros. Si no lo ha hecho, todas dictan el comportamiento moral y espiritual que debe seguir cada persona. Los críticos sostienen que existen similitudes y discrepancias entre un libro y otro. El analítico se ha dado cuenta que una religión predomina más en ciertas zonas geográficas, y que cada país tiene su religión oficial. Esto ha motivado a algunos a decir que la religión se relaciona con una determinada zona geográfica. A manera de ejemplo, en Israel, la religión oficial y predominante es el judaísmo, por lo que la mayoría de sus pobladores serán judíos. Sin embargo, esto no es el caso de América Latina, donde su religión predominante es el cristianismo-catolicismo. Esto nos confirma que la creencia religiosa está influenciada por la historia del desarrollo de una determinada religión en una zona geográfica. Para aquella persona que no ha profundizado en temas de religión y teología, estos datos podrían parecerles sorprendentes. Sin embargo, tal como se hace en cualquier lugar de estudios serios, incluso de misticismo, siempre se invita de dudar de lo que se nos dice y confirmarlo por nosotros mismos. Si acaso usted tiene dudas sobre estos datos, ¿por qué no se cerciora por usted mismo? Continuando con nuestra exposición, los críticos analistas admiten que las religiones intentan llenar un vacío en las personas. Ese vacío es el de la espiritualidad. No obstante, aunque la meta de cada religión es conectar a su seguidor con el Creador, son muchas las personas seguidoras de una religión que no sienten plenitud con tan solo la religión. Otras personas, al comparar las religiones, han encontrado discrepancias entre una y otra, así como algunos enunciados irracionales a la lógica que se han opuesto, a lo largo del tiempo, a los postulados oficiales de la ciencia y la psicología. A manera de ejemplo, la teoría heliocéntrica del sistema solar, postulada por Nicolás Copérnico, fue rechazada por el clero de la época, ya que este último, en sus enseñanzas, sostenía que la Tierra era el centro del sistema solar y del universo, cosa que la ciencia actual ha probado ser falso.
Otros, como Giordano Bruno, que pulió el modelo copernicano, fue quemado vivo, no por sus aportes a la ciencia, sino por sus afirmaciones teológicas consideradas como herejías en aquella época. Actualmente, gracias al sistema democrático y a la separación de los estados de las iglesias, existe una mayor libertad de expresión que ha permitido a diversas mentalidades científicas y filosóficas expandirse y expresarse, sin el impedimento dogmático religioso. Sin embargo, no es la intención mostrar ni juzgar los declives de las religiones, ya que no es el objetivo del misticismo, sino invitar al lector a realizar sus propias investigaciones respecto al tema y a desarrollar su sentido crítico. Las diversas religiones, de una u otra forma, intentan conectar a sus creyentes con el Creador para así poder llegar hasta Él de la forma más pura y espiritual posible, garantizándoles así la salvación y la vida eterna. Pese a sus objetivos, existen muchos creyentes heterodoxos que simpatizan con una religión debido a factores sociales y culturales. Este hecho de aceptar la religión por norma social y no cuestionarla cabe dentro de la domesticación social, tal como lo expresa la psicología en general. De hecho, el misticismo concuerda con el Jnana Yoga, en pensar que la principal razón de existir de las religiones es que, cualquier persona, incluso sin desearlo, se enterará que existe un creador y un reino invisible. Queda a cada quien la libertad de creer en esto o no. No dudamos que existen religiosos que han encontrado satisfacción plena en su comunión con el Dios de su corazón. No obstante, muchos de ellos no están satisfechos con el porqué de las cosas y buscan darle una orientación diferente a su vida espiritual. Habiendo hecho un breve bosquejo de lo que se considera religioso, hablemos de lo que se considera espiritual. Lo espiritual abarca todo estudio cuyo fin es elevar la conciencia de las personas tomando como base diversos caminos filosóficos. Al hablar de caminos filosóficos nos referimos a todo tipo de conocimiento, sea material, científico, religioso, metafísico, artístico, filosófico, etc. Por lo tanto, un camino espiritual puede enfocarse en uno o varios aspectos intelectuales o metafísicos con el fin de instruir a un grupo de personas en una determinada doctrina. Entonces, bajo estos postulados, ¿qué es el misticismo? A diferencia de la creencia general de que el misticismo es sinónimo de espiritualismo, el misticismo no se limita a espiritualismo. Es decir, el misticismo es el compendio de conocimientos, tanto físicos como metafísicos, exotéricos y esotéricos, que tienen como propósito conectarse con el Dios del corazón de cada persona, evolucionando y encontrando felicidad en el camino. Por lo tanto, mientras un camino espiritual, por ejemplo, ciertas religiones, puede tener dogmas que no cambian con el tiempo, aun cuando no son prácticos en el momento actual, pudiendo incluso contradecirse con la ciencia o el sentido común. La ciencia y el misticismo se adaptan al mejor conocimiento posible a través de las eras, estudiando los diferentes fenómenos de la naturaleza, para acoplarlos a las necesidades humanas. El misticismo, ciertamente, adapta sus conocimientos a través del tiempo. Pretende elevar el estado espiritual de las personas incluyendo todo estudio necesario, sea científico, filosófico, religioso, artístico, etc., para mejorar en conciencia, evolucionar y encontrar la felicidad, así como para ser de utilidad a otras personas y ayudarles a encontrar su camino. Así, recapitulando, el misticismo estudia tanto lo físico como lo metafísico, encontrando respuestas satisfactorias y lógicas en ambas ciencias. El misticismo también es crítico. Un postulado, sea físico o metafísico, que se demuestre ser falso o impráctico, no se considera místico, ya que lo místico contribuye al conocimiento y a la evolución de la consciencia humana. Por lo tanto, el misticismo se vale de las técnicas más sencillas para abordar temas complejos. No te pierdas nuestro próximo video, discutiremos las generalidades y objetivos del misticismo y las dudas más frecuentes.